Persistencia, unos profundos ojos azules y una enorme capacidad para lograr que niños y jóvenes se enamoraran del conocimiento. Belén San Juan. Nace el 1 de marzo de 1917 en la parroquia San Juan de Caracas. A pesar de ello, siempre celebró su cumpleaños el 29 de febrero, ya que decía que cumplía cada 4 años, solo en los años bisiestos. Es que yo conocí a Belén San Juan desde antes de graduarme, siendo yo niña, porque yo estudiaba en la Experimental Venezuela y en esa época era ella maestra de primer grado. Yo no estudiaba primer grado, pero en ese tipo de escuelas integrales todos somos todos. En la de ella también y en las que queremos crear ahora también. Y allí la conocí. Después yo salí de primaria, por supuesto, ella también salió de la escuela, yo tenía otra, trabajaba en otra parte. Y dejé de verla mucho tiempo. Y cuando ya yo tenía 2 niños, salió una entrevista que le hicieron en la prensa, en donde ella exaltaban pues la nueva escuela que habían fundado en San Bernardino, el Instituto de Educación Integral, y inmediatamente yo salí a inscribir mis niños allá, que estaban en preescolar. Y de ahí en adelante mantuvimos una vinculación permanente. Primero como representante yo. Un año después empecé a trabajar con ella porque era la época de Pérez Jiménez y me destituyeron del cargo y entonces ella me captó. Y empecé a trabajar allá, ella tenía bachillerato en ese momento y trabajé dando la cívica de primero y segundo. Al cabo de un tiempo, después que cayó Pérez Jiménez, yo volví al liceo y no pude continuar trabajando allí, pasé mucho tiempo fuera. Pero los niños míos estudiaron ahí hasta que salieron de 6º grado. No tenía la escuela en esa época, sino primaria. Siempre quise tener la oportunidad de hablar sobre Belén San Juan. No solo porque fue la persona que me dio la oportunidad de iniciarme como docente, sino porque ella tenía unas características muy particulares, ¿no? En primer lugar, una persona muy robusta, una persona enérgica, con unos ojos azules y una mirada penetrante, muy enérgica, muy exigente, pero a la vez muy amorosa. Recuerdo que los niños la llamaban la señorita Belén y a la directora le decían la señorita Amalia Romero. Era una relación de respeto, pero a la vez, como te digo, era una especie de mamá gallina, de guía de todo el colegio, porque ella asumía a todos los estudiantes prácticamente como sus hijos. O sea, había ¿cómo te explico? Ella imponía un respeto por ser la figura que era dentro del colegio, pero a su vez todos los alumnos la sentíamos como una tía, como una abuela. O sea, había una relación muy personal con todos los alumnos. Recuerdo que ella era bajita y sin embargo ella te agarraba por un brazo y sentías la fuerza que tenía y sentías la presencia que tenía como persona, ¿no? Belén pasó toda su infancia rodeada de sus padres y familiares, quienes le inculcaron los valores de responsabilidad, creatividad y amor por su país y por su pueblo. Belén siempre describió su infancia como una etapa inmejorable de su vida y que a pesar de los malos momentos, ella solo recordaba y atesoraba en su mente los valores que con tanto esmero aprendió de pequeña y que en el transcurso de su vida transmitiría a los alumnos y alumnas. Fue una oportunidad en que un alumno no realizó el trabajo, porque allí los alumnos, una vez que uno les daba el trabajo, hacía la presentación y los ejercicios y todo lo demás, ellos debían resumir en su cuaderno lo que habían aprendido, con la característica de que en el aula el resumen había que hacerlo con tinta, con estilográfica, con tinta, no con bolígrafo, con plumafuente. Y había que tener muchísimo cuidado para que ella, tú sabes cómo es trabajar con plumafuente. Bueno, los niños, algunos eran muy ordenados y hacían bien su trabajo, otros no tanto. Recuerdo que en esa oportunidad, uno de los niños, no recuerdo si era de 4º grado o de 5º grado, no hizo el trabajo en el momento que le correspondía. Entonces yo le dije, si tú no haces el trabajo, te vas a quedar a la salida para que lo hagas. El problema fue que aquel alumno tenía transporte. Llegó la hora del transporte, como yo lo había retenido, se le fue el transporte y lo dejó.
La mala suerte para mí es que ese día Belén San Juan llegó a la escuela, consiguió al niño y le preguntó, mi amor, ¿y tú qué haces aquí? Y él inmediatamente le dijo, no, es que el profesor Torrealba me dejó. Y el profesor Torrealba no sabe que aquí hay un gobierno escolar, que esas son decisiones que deben resolverse en la asamblea con los estudiantes. Bueno, yo quería que me tragara la tierra, porque fue realmente una experiencia, pero era un gran aprendizaje para mí. Definitivamente creo que su gran labor fue la formación integral de los niños, y creo que ese es su aporte más importante, ¿no? Que los niños se formaran completamente, pues, como hombres útiles a la patria. Bueno, Belén era una persona muy firme en sus principios. Yo diría que era una persona llena de amor por todos sus semejantes, por los niños, por sus alumnos. Pero sobre todo eso, muy clara en todo lo que eran sus principios, en sus valores, en los valores que ella quería inculcar en los niños. Era una robinsoniana de corazón, y una de las imágenes que yo tengo siempre presente era en el patio que servía de área de deportes, para donde se ponían las mesas del comedor, y que además tenía un teatro al lado y era donde se hacían todos los actos del colegio. Había un retrato de Simón Rodríguez que tendría unos 3 metros, y yo desde que entré en el colegio siempre me preguntaba quién era ese señor, y después descubrí o me explicaron que era Simón Rodríguez, y ella siempre nos hablaba de Simón Rodríguez como el maestro por excelencia, y nos decía siempre que ese había sido el maestro del Libertador. Los niños deben ejercer la creatividad y aprender a través de la construcción de dibujos, pinturas con los dedos, el doblado, el pegado, la observación dirigida de animales, fenómenos de la naturaleza, cuentos, leyendas, historias, títeres, juegos y juguetes. Belén San Juan. Belén San Juan se preparó en la Escuela Normal de Mujeres, donde egresó como maestra en 1936, título que antecedería la mayor parte de su carrera. Como persona era una mujer muy recia, infinitamente recia, pero de una gran alegría. Tenía una particularidad que la describió una amiga mía que tenía sus niños allá, y decía que Belén podía estar con una cara recia, mirando así duro, ¿no? Hasta el momento en que se le acercaba un niño y cambiaba su rostro inmediatamente, porque ahí sí era exigente, pero dulce con los niños, pero sumamente exigente. Ella consideraba que a los niños no se les puede ser consentidos. A los niños hay que mimarlos, darles amor y exigirles, porque si no se les exige, poco dan. Y a medida que más se le exige, más se le da. Pero exigirles a lo que uno sabe que él puede dar, no exigirle más de lo que puede, porque hay que evitar la situación de fracaso en todo momento. Y en esa escuela casi nunca hubo repitientes. Esa situación obedece al sistema de educación integral que ella mantuvo en esa escuela. Yo conocí a Belén San Juan en el año 63, cuando apenas egresaba de la Escuela Normal Miguel Antonio Caro como maestro. Mi primera experiencia fue trabajar precisamente en el colegio fundado por Belén San Juan, cuyo nombre era Instituto de Educación Integral. Me inicié como maestro de aula. Y digo maestro de aula porque las escuelas experimentales, y concretamente esa institución, para los grados superiores, tenía 3 ambientes: laboratorio, taller y aula. O sea, un proceso educativo que comenzaba con el laboratorio, continuaba con el taller y terminaba con el aula. Íbamos trabajando de manera coordinada los 3 docentes para desarrollar la actividad propiamente dicha. Eso fue el año en que yo conocí a Belén San Juan. Ella era la dueña del colegio, pero no era la directora. La directora era Amalia Romero. El respeto a los niños como seres humanos, la responsabilidad de los maestros, de los adultos con la educación de los niños, y que los niños tienen que ser solidarios, desde pequeños hay que inculcarles la solidaridad con sus semejantes, y
yo creo que una de las premisas es ayudarlos a desarrollarse y confiar en los niños, o sea, confiar en el potencial que tienen los niños y que ellos tienen la capacidad para trabajar en conjunto y solos, sin necesidad de que los estén necesariamente, le estén imponiendo tareas o conocimientos, sino ir junto con ellos. O sea, que los maestros tienen que ser compañeros de guía, de camino de sus alumnos, guiarlos, pero también tienen que entregarles la responsabilidad de ellos participar en su propia formación. Belén inició su educación como una de las alumnas más destacadas de su generación. Nunca reprobó y fue la primera de su promoción. Recuerdo algunas anécdotas. Por ejemplo, cuando digo que ella era una persona exigente, también quiero referir que era una persona orientada hacia la excelencia. No aceptaba las cosas a medias. Nunca le gustó lo que fue lo mediocre. Siempre quiso que las cosas salieran bien hechas, ¿no? Y en oportunidades, por ejemplo, estábamos realizando una actividad y ella decía, un momentico, suspenda, vamos a repetirlo porque fulano de tal se equivocó o fulana de tal se equivocó. Entonces había que hacerlo de nuevo hasta que quedara bien hecho, ¿no? Independientemente de que eso fuese un acto cultural donde se estaba demostrando que los niños habían aprendido las actividades de laboratorio, de taller y de aula. Sumamente exigente. Además era una persona que le gustaba escribir para los niños, sobre todo escribía poesía. Muchas canciones que se interpretaban y poemas que los niños recitaban en los actos culturales eran creación de Belén San Juan. Hay una anécdota que no es específicamente de Belén, sino del colegio, y era que en un acto que se hizo, donde muchas veces los padres estaban invitados, siempre se empezaban los actos cantando el himno nacional, y en esa área común que era el patio había unas aulas con muchos loros. Había una zona que estaba llena de plantas y había varias aulas con loros, y esa área colindaba con una casa donde vivían unas señoras portuguesas, y cuando empezó el acto, que empezamos a cantar todos el himno nacional, los loros empezaron a cantar otra cosa. Empezaron a cantar una canción que cantaban las señoras portuguesas, y bueno, Belén es una de las pocas veces que la he visto realmente molesta. Mandó a sacar a las aulas de los loros inmediatamente. Sus inicios en la educación se dan en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo que jamás amedrentó a Belén en proponer una educación de cambio, la cual le enseñara a sus alumnos moralidad, respeto, tolerancia, libertad y democracia. En una oportunidad ella reunió a los maestros, a los profesores de los grados superiores, y nos pidió que cada uno hiciéramos una presentación, hiciéramos un trabajo sobre la actividad del ambiente. De manera que la maestra en aquel momento, de Elvira Prades, recuerdo su nombre, de laboratorio, preparó su exposición sobre las actividades del laboratorio. El de taller, que era Francisco Juan, hizo su presentación sobre las actividades del taller, y yo hice las mías sobre el aula. Cuando le entregué me dijo, no, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que tú me hables del lenguaje, porque la actividad principal de tu ambiente es el lenguaje. Entonces tuve yo que documentarme muy bien para hacer aquella exposición, porque muchos de los representantes eran profesionales, la mayoría eran profesionales educadores. Bueno, ya había la más variada gama que te puedas imaginar de profesionales. Imagínate lo que significaba hablarle a ellos. Habían profesores del pedagógico que además eran del área del lenguaje. Entonces, hablarles a ellos del lenguaje era una tarea bastante difícil, un poquito comprometedora. Pues yo me documenté. Recuerdo, la anécdota es que yo llevé mi material escrito para en algún momento consultarlo, y lo coloqué debajo de la mesa donde estaba trabajando. Y lo coloqué. Yo estaba tan nervioso que se me olvidó que tenía eso allí. Y entre otras cosas, cuando estaba hablando sobre el origen del lenguaje y sobre las teorías, recuerdo que me iba a referir a la teoría onomatopéyica y dije onomatopoyética. Eso fue para mí un desastre, pero yo corregí inmediatamente, ¿no? Aquello quedó bastante bien, al punto de que ella me felicitó y nos invitó pues a que
saliéramos a compartir un rato para celebrar aquella anécdota, ¿no? Muy interesante. Fue una de las pioneras en iniciar un instituto de educación integral privado en plena dictadura de Pérez Jiménez. Belén San Juan propuso el concepto de república escolar, una tesis cuyo objetivo consiste en la transformación profunda de la comunidad educativa. Yo, por ejemplo, en la Escuela Experimental Venezuela, elegí al presidente de mi república escolar con mi voto, cuando mis padres todavía no votaban para elegir al presidente de la república. Porque la república escolar no es una réplica de la república que existe, sino que tiene componentes de la república que se desea, de lo que aspira el pueblo. Y es, por supuesto, que el momento histórico en que se da la escuela de Belén San Juan ya no es el mismo momento histórico de la escuela donde yo estudié. Ya había elecciones, ya había esto, así, pero había realmente un cúmulo de problemas nuevos y distintos. Y esa república escolar de ella no podía ser una réplica de la república escolar que había. Todos esos componentes también dieron una república escolar que ella la nutrió con ideas de varios educadores de su tiempo, pero fundamentalmente de Simón Rodríguez. Ella se aferró a Simón Rodríguez. Y no solamente en la parte técnica y didáctica de su escuela, sino en el funcionamiento de su república escolar, el ideólogo fundamental era Simón Rodríguez. Belén San Juan fue una de las personas que impulsó la república escolar y el aula le correspondía coordinar todas las actividades de la república escolar. O sea, donde se coordinaba la actividad para elegir a los consejeros. Había consejero de orden, consejero de cultura, en fin, consejero de diferentes áreas, tal como funciona un gabinete ejecutivo. Y los consejeros eran los responsables de cada una de las áreas que les correspondían. La república escolar para Belén fue su vida, ya que a través de dicha propuesta se pretendía trascender la escuela y orientar las acciones de sus miembros, estudiantes, docentes, padres, representantes y pobladores en las áreas pedagógicas, de trabajo, sociales y culturales, todas articuladas en una estructura psicosocial, no solo con el propósito de construir una nueva ciudadanía, sino vincular a todos los miembros de la comunidad en una forma de autogobierno que contribuiría a resolver los principales problemas que afectan a las propias localidades. Su inmensa pasión por el autogobierno escolar. Ella se hizo líder del autogobierno escolar en Venezuela. Por ser líder del autogobierno escolar en Venezuela, la destituyeron como directora de una escuela experimental América, en tiempo de Pérez Jiménez, como era lógico. Una dictadura no podía tener una escuela donde los niños estaban aprendiendo a ser demócratas. E inmediatamente después de eso, los representantes de esa escuela presionaron a Belén para que creara una escuela privada. Siendo ella siempre enemiga de la educación privada, tuvo que caer en esas fauces. Cuando, por ejemplo, terminaba un centro coordinador de vivencias, podemos hablar un poco más de eso más adelante, porque los alumnos debían demostrar el aprendizaje que habían adquirido. Lo que hoy en día se habla de aprendizaje significativo, eso era una práctica común en aquella escuela, porque los niños debían demostrar el aprendizaje a través de dictar conferencias que dictaban para sus padres, para sus representantes, en un auditorio, en un sitio abierto, ¿no? De manera que había que estar muy bien preparar muy bien a los niños para que ellos hicieran su exposición. Así conocí yo a Belén San Juan. La república escolar tiene como eje orientar el carácter de proyección de la conciencia humana a partir de una estricta vinculación con el trabajo, bien sea a través del avance de las acciones pedagógicas en su creación y organización, así como por intermedio del discurso, denunciando las irregularidades y violaciones que ocurren en las comunidades, fundamentalmente en lo social y lo ambiental. El concepto de república escolar, propuesto por Belén San Juan, busca la formación de niños, niñas y adolescentes críticos, pero responsables en el hacer de su comunidad y de su país. La educación integral no es solamente que aprendan conocimientos teóricos,
y conocimientos prácticos y saberes científicos. Tienen que aprenderlo. Lo fundamental es la sociabilidad, que aprendan a vivir. Eso es lo fundamental. Porque ¿qué hacemos nosotros con un grandísimo físico, maravilloso químico, extraordinario geógrafo, si no tiene suficiente sentimiento humano, suficiente conocimiento de para qué sirve lo que yo sé? El saber darse, el saber manejar la solidaridad, es lo que se debe enseñar en una escuela fundamentalmente. Los muchachitos van a crecer, los de bachillerato y los de escuela y los de las universidades, van a crecer y van a ejercer un oficio o una profesión. Y ese oficio y esa profesión no es para él, ese oficio y esa profesión tiene que estar dada a un conjunto, y ese conjunto es la sociedad. Y eso tiene que aprenderse desde que el niño está en preescolar. Y eso fue lo más importante que hubo dentro del pensamiento pedagógico de Belén San Juan, a mi criterio. En Belén San Juan se puede hablar de dos cosas importantes, ¿no? Ella está entre los que fundaron las escuelas experimentales en Venezuela. O sea, el Instituto de Educación Integral era una escuela experimental, donde, como dije antes, funcionaba por laboratorios, taller y aula para los grados superiores. En los grados segundo y tercero había laboratorio-taller, o sea, un solo ambiente, pero con esos dos nombres. En los superiores, como dije, laboratorio, taller y aula. Ese es uno de sus grandes aportes, la creación de las escuelas experimentales. El otro aporte que ella hizo fue el de la República Escolar. Para Belén San Juan era muy importante que los niños tuvieran una formación integral, no solamente desde el punto de vista del conocimiento de las que se llamaban en aquella época las materias de aprendizaje, sino que además el individuo debe tener una formación completa desde el punto de vista musical, desde el punto de vista deportivo, físico, de manera que los niños recibían formación física, la intelectual, la musical, en fin, todo lo que pudiera realizarse en función de lograr un individuo íntegro, formado completamente. Eso es uno de los grandes aportes de Belén San Juan. El nacimiento de la República Escolar para Belén San Juan significó un proceso de vanguardia y cambio fundamental para la educación venezolana. Se entregó enteramente al proyecto como un instrumento de transformación y de progreso para la educación en el país. Debería rescatarse, si no se está haciendo a nivel de las escuelas básicas, la República Escolar. Debería rescatarse la República Escolar y, por supuesto, insistir en la educación integral, en la formación completa del individuo, del ser humano, tanto del niño como de la niña, a nivel básico, y continuar en todos los niveles de enseñanza. De manera que no se vean los aprendizajes aisladamente. O sea, esa característica que tuvo en un momento la ciencia de ser reduccionista, ¿no? La ciencia tiene que verse integralmente, porque eso conduce a formación de conceptos errados. La formación debe ser integral y en eso Belén San Juan insistió muchísimo. La conducta del niño será el producto de la sociedad donde vive. El hogar, la calle, la escuela, los familiares, los medios de recreación, etc. Belén San Juan. Belén fue una de las fundadoras de la Federación Venezolana de Maestros junto con Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien la apoyó en todo momento, incluyéndola en el movimiento de la Escuela Nueva, lo que la llevaría años más tarde a formular su propia tesis de la República Escolar. Bueno, Belén San Juan fue como unos cuantos maestros de su época, lo que ella misma denominó una maestra de avanzada. Es decir, una maestra que rompía completamente con los esquemas de la maestra tradicional, verbalista, que además es autoritaria. Ella tenía un carácter fuerte, pero ella pertenecía a ese grupo de maestros de avanzada que consideraban que la disciplina no puede ser impuesta, que la disciplina de los escolares debe nacer de ellos mismos y de la organización de ellos mismos. Y fue fundamental para toda esa época bien brillante que tuvo nuestra educación, sobre todo la educación primaria. Comencé a trabajar con ella, como le dije antes, en el aula, para explicar lo que es el aula. Digamos que
era el lugar, o el ambiente, mejor dicho, era el ambiente donde se enseñaba a los niños la expresión oral, se enseñaba la gramática, la historia y lo que es la formación social, moral y cívica. El aula tenía, digamos, el compromiso, el maestro de aula tenía el compromiso de ser el rector de la vida moral de la escuela. Nosotros tuvimos una etapa, esa etapa donde yo viví la primera etapa de eso, comenzó con López Contreras, y esa etapa se continuó hasta más allá de Medina Angarita, y se continuó hasta más allá de Medina Angarita con un éxito grandioso. Había en el mundo un movimiento pedagógico muy interesante, el movimiento de la nueva escuela, que llegó a Venezuela. Eso comenzó aquí en las experimentales. Y eso lo derrumbó la dictadura de Pérez Jiménez. Y uno tiene que comprender que históricamente él estaba en el deber de hacerlo desde su punto de vista, porque una dictadura no puede estar, pero ya esas dictaduras pasaron, reinstaurar o retomar lo que había quedado interrumpido, agarrar el hilo y actualizarlo. No lo logró, a pesar de que estaba allí presente durante un tiempo Luis Beltrán Prieto Figueroa, que hizo de todo por reponer la cosa, y no pudo. Sabotearon todo aquello. Y la escuela siguió siendo la escuela tradicional y el liceo siguió siendo el liceo tradicional. Es decir, hubo un retroceso con Pérez Jiménez, hubo un retroceso en la pedagogía. Volvimos a la escuela libresca, a la escuela tradicional y se reinstauró la educación como había sido. Y no fue posible reactivar. Se mejoraron técnicas, sí es verdad. Se mejoraron metodologías, sí es verdad. Se introdujo un poco los medios audiovisuales al aula, también es verdad. Pero la estructura de la escuela, del liceo, no cambió. Era una escuela repetitiva, era un liceo repetitivo, era una educación libresca, de nuevo. Desde el principio que uno entraba al colegio, que había una serie de reglas dentro del colegio. Estaba, por ejemplo, el decálogo escolar, que era una serie de principios que teníamos que repetir todos los días antes de pensar cada clase. Eran principios dirigidos a la responsabilidad del niño con sus compañeros, con su entorno, consigo mismo, con los maestros. Eso te iba creando una especie de conciencia de que tú no eras tú solo, sino que eras parte de un colectivo, que eras parte de un grupo, que eras parte del colegio, que una de las cosas que te inculcaban desde el principio era que tú tenías derechos, pero que esos derechos llegaban hasta donde empezaban los derechos de los demás. Te hacían darte cuenta de que tú eras parte de una comunidad y de que todos merecían el mismo respeto que tú y que tú también merecías el respeto de todos los demás. Te hacían estar consciente de eso. Belén siempre fue una mujer que no le gustó figurar. Todos los que la conocieron la describen como una de las educadoras más valiosas, pero anónima de nuestro país. Amigos y compañeros de trabajo siempre le preguntaban el por qué no escribir un libro que reflejara su inquietud por la educación, a lo cual ella siempre respondía que sus mejores páginas escritas eran sus alumnos y de ellos conocerían su obra. Allí se aprendía a planificar el trabajo docente. Ningún docente podía darse el lujo de llegar al salón de actividades sin un plan de trabajo previamente elaborado, que estuviera coordinado con los otros docentes y que se le entregaba, se le dejaba a la directora en su escritorio para que ella lo recibiera. Si tú no dejabas el plan allí, definitivamente no podías dictar la clase, porque ella iba y te decía no puede dictar clase, tiene que hacer su plan. Esa era la exigencia de una escuela que funcionaba perfectamente. Funcionaba muy bien en ese sentido y hoy en día muchos profesionales que hay en el país salieron de ese colegio, salieron del Instituto de Educación Integral. Yo puedo decirles una experiencia personal como madre de los primeros tiempos de mi vinculación con la escuela. Mi niñito tenía 4 años, un preescolar, y llega a la casa y me dice, mamá, tengo que llevar una tarea a la escuela. Allá no se ponían tareas los chiquitos para que aprendieran a escribir planas ni nada de eso. Eso era un pecado, y es un pecado. Entonces, sí, ¿qué tarea te pusieron? Tengo que llevar unas raíces para mañana. Ah, bueno.
Entonces yo salí al jardincito de la casa, en la jardinera, con la palita, saco a la primera, matica, la hace así, y el niñecito voltea y me dice, ¡ah! Esa es una raíz fibrosa. Yo volteé a mirar, 4 años. Sí, puse la cosa ahí. Y me puse a mirar las maticas, a ver cuál me imaginaba que tenía otra raíz diferente, ¿no? Entonces, al fin sacó una, y entonces, esa es tuberosa. Y a los 4 años, ¿pero qué la tienen allí? Es como que si tú le enseñas esa mata y el muchachito de 2 años aprende a decir mata porque tiene esa mata allí. Pero si tú le quieres enseñar a decir mata a un niño, ¿por qué dice el niño mamá? ¿Por qué enseño agua? Porque son sus necesidades cubiertas, la alimentación. Ningún niñito empieza a decir casa, ninguno, del mundo entero. Dice mamá, porque eso es lo que tiene al lado, eso es lo objetivo que él tiene al lado. Y así aprenden a hablar, y así tienen que aprender a leer, y así tienen que aprender a contar, y así tienen que aprender a vivir, como tenemos todo alrededor. La educación que Belén San Juan propuso era definida como experimental, que debía partir de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas, de no enseñar nada que los niños no pudiesen ver. Aprender a sumar, a restar con objetos, formarse a base de práctica y siempre ligado al interés de los niños. Después de la caída de Pérez Jiménez, los liceos aquí, todos, llegaron a tener laboratorios de biología, de física, de química, de mineralogía. Nosotros, los de sociales, llegamos a tener en todos los liceos salas de geografía. Y eso permitía que nosotros ya no estuviéramos enseñando las cosas como dice el libro, y repite usted lo de aquí hasta aquí. Belén San Juan fue una robinsoniana de corazón, que a través de uno de los aspectos más llamativos de su experiencia pedagógica, la República Escolar, nos deja ver que no se pretende ser una copia de la organización de la nación, sino que debe incorporar las instituciones a las que aspira la sociedad. Un claro ejemplo de la trascendencia de Belén San Juan para la educación venezolana es evidenciado cuando para 1939 la República Escolar de la Escuela Experimental Venezuela eligió con su voto a su presidente, un derecho que los padres de esos niños aún carecían. En donde la participación es de todos y todas. Todas y todas dentro de esa estructura, organizados como República Escolar, forman parte del gobierno escolar, pero cada quien en lo que le corresponde. Entonces allí el personal obrero tenía un derecho al voto igualito que los representantes de los niños, y que nosotros los educadores, y que los niños. Eso era una práctica de igualdad que enseña, desde luego que enseña. Y los niños eligen con sus votos a los que lo representan, porque también es representativa, además de participativa. Fíjate que ella fue participativa mucho antes de que nosotros tuviéramos una democracia participativa. Pero necesitan necesariamente en su organización poderes. Un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, ejercidos los 3 poderes por niños que se eligen, y un poder moral, que es el que componemos los adultos. Solamente allí participamos nosotros en eso. Las elecciones de ellos eran de ellos, y las elecciones de nosotros eran de nosotros. Las de la directiva, pues, las de ellos su gobierno escolar. Y yo creo que eso es un valor en sí. Esa organización interna, horizontal, en donde el padre está involucrado directamente en la educación de sus hijos, en donde la señora que cocinaba allá tenía tanta autoridad moral como el profesor más destacado del bachillerato o la maestra más famosa de la primaria, en donde los niños se sabían amados y respetados, y como eran amados y respetados, amaban y respetaban. Siempre se valoraba mucho la independencia de los alumnos, pero también inculcándoles que tenían que ser responsables. Recuerdo que nos daban guías de estudio para muchas cosas y para muchas materias,
y esas guías las teníamos que ir desarrollando nosotros mismos a lo largo del año escolar. O sea, no era que te decían, el lunes tienes que traer tal tarea. O sea, a principio de año te dan una serie de guías, sobre todo, por ejemplo, en la clase de biología que ella daba, y a lo largo del año tú tenías que tener la previsión y la responsabilidad de ir desarrollando todas esas guías. Tenías que tú mismo que planificar cómo las ibas a ir desarrollando. Muchas veces uno se encontraba, por ejemplo, en diciembre teníamos vacaciones y teníamos que entregar varias de esas guías en enero, y muchos de nosotros nos encontrábamos los últimos días apurados terminando de desarrollar esas guías, porque por supuesto en vacaciones uno siempre relajaba un poquito la disciplina, pero de resto, en el resto del año siempre estábamos pendientes de desarrollar nuestras guías de estudio, había que leer, había que investigar y ir entregando las guías ya completadas con todo lo que se había desarrollado. Decía Simón Rodríguez con toda razón que los principios están en las cosas, y con cosas se enseña a pensar. No hay precepto de Simón Rodríguez más exacto que ese, pero todos son exactos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aprendía a leer allí, por ejemplo? Se aprendía a leer leyendo, por supuesto. ¿Cómo se aprendía a manejar aquello? Con los intereses de ellos. Porque los niños no están en la escuela con su mamá adentro. Para empezar a decir, mi mamá me ama. Su mamá está allá en la casa. Ellos tienen que empezar aquí, nuestra escuela, y no mi escuela. La primera frase que allí se aprendía a leer era nuestra escuela. Y todo se decía así en plural. Porque el niño es egocéntrico en los primeros años. Y eso hay que ayudarlo a que él vaya madurando para que se sienta parte de un todo. Son nuestros compañeros, son nuestros maestros, es nuestra escuela, y ese nuestro va creciendo a medida que el niño va aumentando. El legado que dejó ella, y que espero que haya sido más amplio de lo que yo me puedo imaginar, fue una manera de educar a los niños, a los jóvenes, y además dejó una huella en una generación, porque a mí y a todos los que estudiamos en ese colegio yo creo que nos enseñó a pensar desde muy pequeños. Belén San Juan siempre fue una mujer que rescató los principios democráticos a través de su colegio, el Instituto de Educación Integral. Aplicó a cabalidad todo lo propuesto para una república escolar, una forma de autogobierno donde se contaba con 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y moral. San Juan involucraba a los estudiantes en el funcionamiento del plantel, en la lucha por la paz, la preservación del medio ambiente y las buenas costumbres. Una educadora que yo diría, lamentablemente, pues se tuvo que ir, como a todo el mundo nos corresponde, pero que dejó un gran legado. Definitivamente, Belén San Juan, en el grupo de los educadores venezolanos, es de un gran aporte, definitivamente. Yo entré en el colegio de Belén San Juan, el Instituto de Educación Integral, se llamaba primer grado A, era preparatorio. Realmente mi contacto con Belén San Juan empezó ya en segundo grado, si mal no recuerdo, porque era la profesora de biología, y prácticamente hasta que salí fue profesora de biología. Y bueno, aparte de que la veíamos siempre en los pasillos como la subdirectora, aunque prácticamente era la directora. Era una especie de mamá gallina de todo el colegio. A escasos días de su muerte, Belén San Juan comentaba a amigos que había descubierto quién era su mejor alumno, pero que asombrosamente no lo tuvo como estudiante. Se trataba de Hugo Chávez Frías. Belén murió el 21 de julio del 2004 a sus 87 años. Era una persona llena de amor y llena de compromiso por sus alumnos y por todos los niños en general. Firme, estudiosa, revolucionaria. En el aprendizaje se debe tomar en cuenta el desarrollo integral del estudiante, físico, intelectual y moral, que permita el sano desarrollo de su personalidad y evite los traumas educativos, producto del inhumano trato de los maestros y de su entorno. Belén San Juan.